Pues muy buenos días nuevamente para todos ustedes. Bueno, somos poquitos, pero estamos lo que teníamos que estar, ¿no? Vamos quiero compartirles esta palabra. La vez pasada, bueno, ya hace unos días les hablaba más o menos acerca de lo mismo, pero todo lo que me ha dado el Señor acerca de esto me habla de cómo el Señor nos ama, ¿no? Cómo busca protegernos. Nosotros a veces somos los que fallamos en nuestra fidelidad, pero Dios no cambia su manera de pensar con respecto a nosotros. Y una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que ver es que si Dios no cambia, nosotros deberíamos de actuar de la misma manera que Él. Y no solamente en esta temporada que nosotros estamos viviendo. ¿Saben ustedes que detrás de nosotros viene otra generación que está observando lo que nosotros hacemos? Y la fidelidad de Dios quiere abarcar no solamente esta generación, sino la generación próxima, que seguramente la próxima generación vaya a enfrentar tiempos más difíciles que los que nosotros enfrentamos ahora. Y quizá la próxima generación sí sea la última generación. No sabemos, no quiero decir yo que hay alguna situación especial por la que les estoy diciendo esto, simplemente porque así vemos los tiempos. Y quiero que oremos para que el Señor hable a nuestros corazones. No es una palabra fácil de asimilar. A mí, cuando el Señor me da algo, le digo, ay Señor, le digo, pues siempre le quiero yo estar pidiendo palabras muy suavecitas, ¿no? Que conforten muchas veces el corazón de la iglesia, que viene cargada y viene con tantas cosas que necesita escuchar, pero muchas veces el Señor lo que quiere es que nos olvidemos un poquito de nosotros mismos, para que en ese olvidarse de nosotros mismos y ver a otros y pensar en otras personas, nuestro dolor también, nuestra angustia, nuestra opresión, el tropiezo, la ofensa o lo que traigamos se aminore dentro de nosotros. Y de esto les quiero platicar el día de hoy. Padre, te damos gracias esta mañana, te pedimos nos bendigas y hagas de nuestro corazón, Padre, el receptor, Señor, de la palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Señor, estamos conscientes, Padre, de que somos pecadores y venimos delante de ti en esa condición, sabiendo que tu palabra puede limpiarnos, Padre, de cualquier cosa que haya que limpiarnos. Señor, haznos receptivos a ella, que podamos ver, Señor, en tu palabra la solución para nuestras vidas, y que el mundo, Padre, también sepa, Señor, que tú siempre estás ahí fiel y esperando que nos volvamos hacia ti para hacer las maravillas que solamente tú puedes y sabes hacer. Llénanos de tu presencia esta mañana. En el nombre de Jesús es que te lo pedimos. Amén. Miren, en el contexto bíblico, esto que les voy a hablar, que es el legalismo, es la creencia o la práctica de confiar que la observancia estricta de la ley de Dios, hablo de la ley de Dios, puede ser una forma de obtener salvación o de obtener el favor divino. Y esta actitud nos puede llevar a una sensación de autosuficiencia y muchas veces de juicio hacia los demás. Yo sí cumplo las leyes, yo sí soy buena persona, yo sí estoy con Dios, etcétera, etcétera. Y tú no. Entonces,
cuando nosotros hacemos esto, lo único que estamos haciendo es llevando condenación muchas veces a la vida de otras personas que no pueden cumplir con muchos de los preceptos de Dios por ellos mismos. Y al sentir esto, lo único que sienten es frustración y sienten como que no la están haciendo en las cosas de Dios. Por eso yo te quiero decir en este día que busquemos el pensamiento de Cristo. Porque Él no pensó de esa manera, No pensó de esa manera. De hecho, los fariseos lo combatieron por pensar diferente a lo que ellos pensaban. Y a lo mejor tú te preguntas, entonces como cristianos, ¿cómo nos vamos a proteger de ese legalismo? Si yo voy a la iglesia y me dicen que si yo soy de determinada manera o este tipo de persona, siguiendo la ley de Dios, yo estoy bien. Pues, ¿sabes una cosa, mi hermano? Nadie puede seguir la ley de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Puede sonar muy fuerte, pero eso te tiene que llevar a la humildad. De que si tú tienes algo bueno en ti, es porque el Espíritu Santo lo ha hecho en ti. No son tus esfuerzos. No son tus esfuerzos, no son nuestros esfuerzos. A muchos jóvenes les quita el aliento decir, es que mi papá, mi mamá quieren que sea yo así y yo no quiero ser como ellos. Y en nuestras casas muchas veces nos ponemos legalistas y nuestros hijos se espantan de ese legalismo. El legalismo, mis hermanos, es un cáncer. Y literalmente el legalismo es la principal objeción que una persona tiene para venir a Cristo. Y te lo digo de manera personal. El legalismo es parte de la máscara religiosa que mucha gente se ponen para parecer espirituales. Yo, mis hermanos, fui un escapista de la religión. A mí la religión y los ritos y los rezos y los hazte para acá y hazte para allá nunca me gustaron, nunca. Pero por desgracia ese tipo de actitudes de gente legalista hicieron que rechazara al Señor y que viviera perdido por muchos años en la vida, creyendo que Dios era un Dios que nos estaba ordenando cumplir leyes y cumplir mandamientos, y que yo no encajaba en eso porque no cumplía, porque era una mala persona y yo no me sentía como digno de merecer ninguna cosa que Dios tuviera para mí. Y hay mucha gente así. Por desgracia, por ejemplo, en esta generación nueva, los jóvenes, cuando todavía no tienen la revelación del carácter de Dios, siguen pensando que la iglesia es un estorbo para su vida y para su diversión. Y rechazan a Jesús. Y no solamente los jóvenes, hay muchas personas que sienten que la iglesia es una objeción para desarrollarse en la vida que ellos quisieran desarrollarse y que a nosotros nos parece que está mal. Y la postura del que le parece que la vida de otro está mal es acusar al otro. Un día alguien por ahí me dijo, no se te olvide que cuando tú apuntas con un dedo a una persona, 3 dedos te están apuntando a ti. Por eso tenemos que guardar y cuidar mucho ese tipo de situaciones, porque cuando la gente se pone a la defensiva de los dedos que te señalan, lo único que hacen es esconderse, alejarse, fingir, ser hipócritas, etcétera, etcétera, y sentir mucho más culpa en su corazón.
No se nos olvide nunca que Jesús no vino a buscar a los sanos, Él vino a buscar a los pecadores. ¿Qué no estábamos nosotros en esa condición cuando Cristo nos encontró? Porque si tú me preguntas a mí, yo estaba en esa condición. Y todo lo que el Señor hizo en mi vida y por mí, y de donde yo fui rescatado, no lo hice por mis fuerzas, porque yo no hubiera podido. Pero decidí un día abrirle mi corazón a Dios y decirle, está bien, Señor, si tú crees que yo puedo cambiar, aquí estoy. ¿Cómo le vas a hacer? Yo no sé. Y no fue un proceso de un día para otro que fue a la iglesia y ya pasó y ya... No fue así. No fue así. Yo también viví el proceso. Veía cómo otras personas daban cambios drásticos en su vida y yo me asombraba de esos cambios. Pero decía, a ver, voy a ver. Y persistí. No te estoy diciendo que fuera todos los domingos, ni fuera todos los días a la iglesia. No. Eso no pasó conmigo. Iba de vez en cuando, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, hasta que un día el Señor me tocó. Hasta que un día una palabra habló a mi corazón. Yo no sabía que era gracia, no sabía, de veras se los digo. Yo creía que gracia era cuando le daba la mano y les decía gracias. No sabía, no entendía, yo no sabía que era salvación. No entendí esa palabra, la relacionaba con esas bolitas así de los salvavidas, ¿se acuerdan? No sabía, estaba ignorante de todo ese tipo de cosas. Pero la gracia de Dios, esa que me salvó, me fue enseñando quién era Jesús. Y cuando yo supe que Jesús había venido por mí, por aquel perdido, por aquel... Miren, mis hermanos, no saben el agradecimiento que yo sentí. Y les digo la verdad, nunca me sentí rechazado, nunca me sentí señalado, nunca sentí que, porque miren, los raros días que llegaba yo a ir a la iglesia, pues me salía, ya cuando comenzaban, que vamos a orar por ti, ¡pum!, yo salía corriendo. ¿A qué salía? A fumar, porque estaba muy enviciado. Yo me fumaba 2 cajetillas al día y salía a fumar. Así que fumaba tanto, pero nadie me dijo no fumes, no tomes, no forniques, no veas pornografía, no usas drogas, no uses eso. Nadie me dijo, se los digo de todo mi corazón. Nadie me dijo eso, porque no que... Si han ustedes olido a un fumador empedernido, no sé si lo han olido, pero huele, pero la Leti no, pero huele bravo, ¿no? Olemos bravo, olemos pero feo. Y sabes que nosotros somos los últimos que nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta. Pero la gente seguramente lo notaba. ¿Por qué no me dijeron nunca nada? Si yo pensaba que la iglesia era para que te fueran a decir no fumes, no tomes, no hagas esto, no hagas el otro, y sin embargo me recibían con amor, con afecto, no sentí ninguna de las veces que yo fui a la iglesia sin que el Espíritu Santo me hubiera tocado, que me estuvieran señalando con el dedo. No lo sentí. No lo sentí porque si lo hubiera sentido, hubiera salido corriendo. Sin embargo, mis hermanos, yo sí veo que hoy, en los días que más se necesita la gracia y que más los jóvenes deberían de estar en las iglesias, no están.
porque hay muchos dedos condenatorios y muchos dedos acusatorios en contra de ellos. Miren, y en todos lados, no le estoy diciendo de aquí, en todos lados. Hace como unas 2, 3 semanas andaba yo en Tucson y en una calcamonía de esos que les ponen a los carros, en español, estaba en español. Decía: Jesús, yo no tengo problema contigo, sino con tu pandilla, decía. Me enojé, pero después me puse a pensar y dije yo, es un pensamiento genuino. Mucha gente tiene ese tipo de pensamiento. No quieren a las iglesias. No quieren ir a las iglesias porque no encuentran gracia y misericordia, la misma gracia y misericordia que Jesús puso en nosotros. Porque Jesús es amor. Jesús es poder para cambiar vidas, para transformar. Redención. Jesús es sanidad. Jesús es libertad, es liberación. Pero nosotros les hablamos de un evangelio de leyes: no puedes, no hagas, no esto, no hagas. No, eso es legalismo, mis hermanos. Eso es legalismo. El evangelio ese que oímos de la multiplicación de los panes y de los peces sigue siendo vigente hasta hoy. Jesús multiplica en nuestras vidas al que está en necesidad, al que tiene carencia. Y nosotros no anunciamos eso, no les decimos a la gente dónde está la solución en sus problemas financieros. No les hablamos de ese evangelio que es perdón. No les hablamos de ese evangelio que no condena, que abraza, que recibe. Pero ¿sabes una cosa, mis hermanos? Los fariseos que rodean el sistema de las iglesias echan a perder todo esto, sobre todo con la gente joven, con la gente que apenas comienza a venir a las iglesias, y comenzamos a ver acusaciones, comenzamos a ver xenofobia, homofobia. A veces las iglesias son racistas, son clasistas. Ese no es el evangelio. Eso no es lo que Jesús hizo. Y estas personas que piensan de esa manera son los que le dan mal nombre al evangelio. Es más, le dan mal nombre a Jesús. Nuestra conciencia, nuestra mente no tiene que ser la mente del mundo ni de cualquier otra persona en que tú la consideres correctamente establecida en sus ideas. Si no piensa como Jesús, está en un error, está equivocada. Y nuestra tendencia debiera ser siempre a pensar para poder hablar como Jesús. Con nuestros hijos, con nuestros amigos, con la gente en la iglesia. Sí es cierto, hay mucho pecado, es una realidad. Hay mucho rechazo a la iglesia, hay mucho rechazo para Jesús, pero muchas veces se debe a la conducta nefasta de los legalistas. ¿Tú crees en realidad? Piénsalo, es una reflexión que te quiero dejar. ¿Tú crees que la gente que no piensa como tú, que está allá afuera, se quiere ir al infierno? Te hablo de toda la gente. ¿Tú crees que se quieren ir al infierno? ¿Tú crees que la gente que tiene adicciones, que tiene malas conductas sexuales, que piensa que anda en idolatría, que piensa diferente a nosotros, se quieren ir al infierno? De veras, medítalo. ¿Tú crees que están pensando, ay, sí, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello para irme al infierno? ¿Estarán diciendo eso realmente? Nosotros sabemos que es una realidad, pero ellos no. Si nosotros
a esas personas, nos acercáramos a ellos y les dijéramos de veras con la pasión que yo lo escuché la primera vez: Cristo te ama y yo también te amo. Otro gallo nos cantara. La gente correría a las iglesias en busca de perdón, como cuando hay crisis mundiales. Corren a las iglesias, quisieran que la iglesia estuviera abierta 24 horas porque estamos en una situación de desesperanza, de crisis, que ya se va a acabar el mundo, que Cristo ya viene, y la gente ocurren desastres y arranca a las iglesias y corren. Pues déjenme decirles que la situación nuestra es de desastre y desesperanza, porque el mundo se está perdiendo sin Cristo y nuestros jóvenes se están perdiendo sin Cristo, pero no van a las iglesias porque encuentran dedos señaladores y condenación en ellas. Y eso es muy triste. Eso es muy triste, que haya gente que se decepcione de Jesucristo por causa de nosotros. Yo creo, mis hermanos, que nosotros podemos ayudar a que esta nueva generación no se sienta de esta manera. Porque esta generación está creciendo, pero está creciendo en perdición. El otro día estaba viendo, me llamó la atención una película española en Netflix. La quité, era una serie, la quité en el segundo capítulo porque en realidad estos españoles son medio bravos en la cuestión de la liberación y todo eso sexual y todo eso, ¿no? Estaba viendo los jóvenes y decía yo: Dios mío, no habrá nadie que les hable de ti. No habla nadie que les diga que eso que hacen jóvenes, viejos, medianos, no es agradable para tus ojos. No habla nadie que se preocupe por enseñarles la verdad en lugar de criticarlos. Y cuando estaba orando yo por esta generación de allá, el Señor me decía: así como tú, un día yo te limpié con mi palabra. Y es lo único que puede limpiar los corazones de las personas. Tu oración tiene que ser que la palabra llegue hasta todos esos corazones que creen que el mundo es lo único que van a encontrar. Y como el mundo les ofrece rechazo, condenación, limitantes que ellos no quieren, porque están en la época en que quieren ser libres, etc. Pero también les ofrece el sexo desordenado, la música terrible y que oímos y todas esas diversiones y libertad en todo ese tipo de cosas. Pues ustedes, ¿hacia dónde creen? Nos los está ganando, mis hermanos. Nos está ganando a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Porque se han encontrado con iglesias que en lugar de decirles: está bien que te diviertas, está bien que lo pases bien, todo dentro de un orden y haciendo las cosas de manera correcta, porque te conviene a ti no desagradar a Dios. Pero tú no lo vas a poder hacer solo. Necesitas la gracia de Dios sobre tu vida. Necesitas el poder de la sangre sobre tu vida. Necesitas el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Y nosotros aquí lo sabemos. Pero muchos no sabemos ni siquiera cómo se obtiene. Porque el pensamiento que tenemos es de condenación de continuo. Así lo decía Pablo. De continuo. Él decía: yo tengo un aguijón en mi carne que yo le he pedido a Dios que me lo quite.
¿Qué aguijón sería ese? Algunos piensan que era una enfermedad o que, bueno, tantas cosas que se hablan. Pero no nos lo dijo Pablo. No nos lo dijo para darnos ejemplo a nosotros que seguimos estando en la carne. Y que vale más que lo recordemos. Porque ese aguijón que Pablo tenía debiera ser para nosotros. Dice que era un aguijón que lo abofeteaba cuando estaba perdiendo piso. Dice, porque yo fui llevado por Dios hasta el tercer cielo, dice. Pero Dios me ha dicho que no me lo va a quitar, porque no quiero. Soy carnal, vendido al pecado, que tengo que permitir que el Espíritu Santo luche dentro de mí contra esa carnalidad. Y todo eso se logra solamente con la gracia de Dios concebida en nosotros. No entendemos qué quiere decir gracia, no la comprendemos a cabalidad. Porque decimos es un regalo inmerecido de Dios. Pero Dios nos da tantos regalos. Tantos regalos. Nos regaló el perdón. Nos regala cada día en su fidelidad y su misericordia el poder respirar. El poder levantar nuestros ojos al cielo y decirle, Señor, yo sé que eres real. Porque estás actuando en esta situación. Porque me has sanado, porque me has quitado esto, porque me has dado aquello. Pero no entendemos a cabalidad. Entonces no podemos, queremos enseñarles a las nuevas generaciones hablando algo que nosotros mismos no entendemos. Porque Pablo le decía palabras que no se pueden repetir a la gente. No se los podemos enseñar. La gracia no se puede definir con palabras. La gracia se tiene que demostrar con hechos. Así como el Señor lo hizo con nosotros. Porque es muy fácil definir una palabra y decir cosas y hablar. Ahí en México decimos de lengua me como un taco. Está muy fácil decir. Pero ¿qué tal hacer? ¿Qué tal mostrar? ¿Qué tal expresar que sin recibir esos ataques religiosos hablamos con misericordia y con gracia? No le hace con quién, no le hace como piense aquel, no le hace como haga aquel, no le hace como actúe aquel, no le hace como... Yo voy a actuar conforme a la gracia que me fue dada a mí. Porque si yo me pongo a levantar un dedo en contra de un drogadicto, de un borracho, de un malandro, de todo lo que tú quieras, tendría que voltear y verme al espejo y decir, ese soy yo. Pablo lo decía. Van a hablar de pecadores, yo soy primero. Y Pablo era Pablo, mis hermanos. ¿Por qué tenemos la tendencia de condenar el error de los otros? ¿Por qué los jóvenes se sienten tan condenados porque hacen esto, oyen esa música, se visten de esa manera, se hicieron aquello? ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos encargado de señalarles esa situación antes de amarlos. Mi amado hermano, muchas personas hemos hecho cosas malas en nuestra vida, impulsados por nuestro deseo de ser satisfechos en algo. Muchos de nosotros. Porque no habíamos comprendido que solamente el amor de Jesucristo puede llenar nuestras vidas.
Pero como el amor de Jesucristo no lo podemos experimentar cuando no tenemos esa unción, esa presencia real, que nosotros digamos, yo estoy aquí porque tengo al Espíritu Santo. Así hay gente que nos ve y cuando tú le dices eso, dice religiosa, religioso. No es hasta cuando ellos experimentan esta gracia y este poder sobre su vida que lo comienzan a creer. Pero nosotros primero queremos señalarlos, condenarlos, antes de hablarles del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Y no se acercan. Y nunca pueden definir en ellos la gracia y el amor de Dios, porque la iglesia lo rechazó primero. Por eso tenemos que cuidar tanto esta situación. Yo no quiero que sobre mis manos esté la vida y la salvación de ninguna persona que se vaya al infierno. No quiero. Y si no quiero eso, entonces voy a tener que trabajar primero en mí y en mi forma de hablar, porque quiero ayudar a esta generación, una generación que no piensa muy parecido a nosotros, que se agobia cuando oye a sus padres discriminar y hablar en contra de determinados grupos, que porque LGBT y que esto y esto otro, y dicen, ¿por qué si son cristianos discriminan? Ellos no lo entienden. Y lo que tienen que saber es que Jesús murió por todos ellos. Jesús no murió por la gente buena, mis hermanos. Perdón, pero si eso fuera, tendríamos que pensar lo que dice la Escritura y que nos refleje el carácter de Dios. No hay ni uno justo, ni uno bueno, ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Y dice, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos hizo aceptos al Padre? ¿Cómo pudimos llegar a Dios? Alguien que me explique. Porque yo hasta hoy no lo comprendo, pero sí sé que el amor, la paciencia, la misericordia de muchos de mis hermanos me hizo voltear a la cruz y decir, ahí está el amor más grande que se pudo haber depositado en mi vida. Y ese es el amor que tengo que demostrar. Ese es el amor que yo le tengo que dar a cualquier persona que se encuentre, que se siente extraviado. No la ley. Para ser cristiano tienes que hacerle así, tienes que hacer acá. Mira, ponme una escritura, Juanito, la que sigue. Esta escritura, aquí estaba Jesús hablando. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense que no era precisamente Moisés. A mí se me hace que era Juan, Pablo. Fue dada, pero la gracia vinieron por medio de Jesucristo. ¿Tú en quién estás? ¿Bajo qué cobertura estás? ¿Bajo la de Moisés o la de Jesucristo? Porque yo estoy bajo la cobertura de Jesucristo. Yo estoy en Cristo, mis hermanos, yo estoy en Moisés. Pablo decía, el problema no es lo físico, no es la comida, no es lo que se ve, es porque el reino de Dios no es eso. Ahora sí, pásame Romanos 14, 17, Juanito. Él decía esto, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, el reino de Dios es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que lo hace en nosotros, no la ley. No hagas esto, no hagas el otro, no ¿Cómo vamos a enseñarles a nuestros jóvenes de esto, o a las personas que están extraviadas de esto, cuando nos importa más criticar?
Cuando ellos nos ven hablando mal de otras personas, cuando nos ven condenando a personas que no piensan igual que nosotros, ¿esto no proclama el Evangelio? No, el Evangelio son buenas noticias para todos. Piensen o no piensen como tú, para todos. Ya el Espíritu Santo se va a encargar de poner las cosas en su justa dimensión y traer paz a los corazones de las personas y hacer que esas personas, igual que nosotros, ahora nos gozamos en la palabra de Dios, nos gozamos en la iglesia, vamos al templo porque nos gusta, porque escuchamos una palabra que nos edifica. Pero no han recibido todavía eso. Todavía el Espíritu Santo no se ha desarrollado en nosotros. ¿Por qué los juzgamos entonces? Si nosotros hemos sido el principal obstáculo para que el Espíritu Santo se mueva en ellos. Primero hay que vernos nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros antes de hacer un juicio de estas personas? Fulanito, fulanita, tú eres muy mala persona, tú no puedes ir a la iglesia, no estás dentro de los planes de Dios, y que Dios te perdone. O peor, les decimos, no tienes perdón de Dios. En una palabra. No es una mala palabra, es decirle, no tienes la gracia de Dios sobre tu vida. Y aquella persona, ¿qué es lo que piensa? Déjame decirte algo. Aunque tú digas, Jesús era judío y Jesús no tiene nacionalidad. Jesús es internacional. Es el dueño del universo. Él lo hizo. Jesús no tiene ideología política. No. Jesús sabe que todos los sistemas humanos están equivocados. Él tiene la ideología del hombre que vino a entendernos, a comprendernos mejor a que nosotros lo entendiéramos mejor a Él, a poder hablarnos a nosotros, a decirnos que el pecado era algo que nos separaba de Él, pero no vino para condenarnos, vino para salvarnos. Y no creas que las doctrinas de la autoayuda, estas motivacionales y esas pláticas de superación personal, lo que usan ahora mucho el emprendedor y de ser proactivo, ninguna de esas cosas van a traer santidad a tu vida ni a tu iglesia. Al contrario. Todo ese tipo de cosas, mis hermanos, están trayendo discordias, están trayendo disensiones, pleitos, iras, y eso no es santidad. Eso no es santidad. Esto no hace que el Evangelio sea más favorable para nadie. Nos está quitando poder. No, yo soy muy bueno porque yo cumplo las leyes de Dios y soy más bueno que tú. Porque tú ahí andas haciendo cosas diferentes a las que nosotros hacemos. Estás en otra iglesia, estás en otra denominación, no puedes ser salvo, no. Nos volvemos sectarios. Jesucristo no predicó eso. Dice en la Biblia, en ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús. Ni en una denominación, ni en un pensamiento, ni ninguna ideología política, en ninguno. Nosotros tenemos que pensar en la ideología de Jesucristo, que habla de salvación. A ver, Juanito, ponme la que sigue.
Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que se enfocaba Pablo, en el Evangelio. Ninguna otra cosa. Él era defensor de una religión, de la religión judía. Perseguía y mataba a cristianos por su religión. Y él creía que estaba bien. Pablo estaba sinceramente equivocado. ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambiaste, Pablo? Si eras tan echado para adelante con eso de andar persiguiendo a los cristianos. Porque lo alcanzó la gracia de Dios. Si a ti te ha alcanzado la gracia de Dios, mis hermanos, tú ya tienes que quitar esa idea de señalar por lo que otras personas hacen. Hacemos daño con esto. Yo creo, mis hermanos, que ese tipo de enseñanzas, de evangelios diferentes, caen en una maldición. Pablo lo dijo. Pásame Gálatas, por favor, Juanito, 1:8. Mas si a nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldición. Yo creo, mis hermanos, que la religiosidad anula la gracia. El legalismo anula la gracia. Anula la gracia. Con todo mi amor, yo te lo digo, si tú no le dejas ver a las personas la mano de Dios extendida para salvarles, porque les dices, no, tú no extiendas la mano, tú eres malo, no mereces que Dios te toque, estás haciendo que las personas se alejen. Esa, sobre todo, no se tiene que ver. Seamos muy cuidadosos cuando hablamos con nuestros hijos, con nuestros amigos, de no señalarlos, de no condenarlos, porque miren, la religión es algo añadido que el diablo puso para hacernos creer que estaba bien. Le pasó a Adán y Eva. Ponme en Génesis 3, 2, 3. Estaba hablando Eva con la serpiente, y la mujer dice, respondía a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, le dijo, porque ya la serpiente le estaba ofreciendo el fruto. Le dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿A qué hora les dijo Dios? Si ustedes revisan el contexto de la historia, Dios no dijo no le puedes tocar, no dijo eso. Ahí le añadió Eva. Y sabes, esto es lo que hace la religión, agregarle al evangelio, agregarle cargas, agregarle condenación. El evangelio te quita cargas. La verdad, yo cuando me dijeron que Cristo había pagado por todos mis pecados, yo sí llevaba un costalote a la cruz, como estaba en la imagen ahí, un costalote de pecados llevaba. Y cuando me dijeron esto y me enseñaron esto, me sentí tan liberado. Me sentí libre, de veras me sentí libre. Porque esto es lo que hace el evangelio. No te echa condenación, no te pone cargas. Fíjense, ni siquiera te dice lo que tienes que hacer. Te dice, deja que yo lo haga en ti. Es lo que te dice el Espíritu Santo. Por eso lo que tú tienes que hacer en tu vida no te lo podemos enseñar. Lo tienes que experimentar por ti mismo, por ti misma, con el Espíritu Santo viviendo en ti y tú escuchando la voz de Dios que te guía y te dice, ve a la iglesia.
No, ese es el diablo que me está diciendo. No, yo aquí en mi casa tengo mi iglesia. Da tu diezmo. No. El diablo me quiere engañar. Haz esto, por aquello. Es el Espíritu Santo hablándote y nosotros a veces cerrando nuestros oídos, pero cuando le haces caso, cuando lo escuchas, tú ves la diferencia. ¿No sería muy lindo enseñarles a nuestros jóvenes que ellos no son los que los tienen que hacer en ellos? Es el Espíritu Santo el que lo hace en ellos, que es el Espíritu Santo el que los libera de sus pecados y los hace caminar en libertad. Pablo en Romanos 6:14 nos decía que el pecado no se iba a enseñorear de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Es decir, que es la gracia la que nos libera de lo que la ley nos señala que somos. La ley es como un espejo donde nos vemos y decimos, qué cochina traigo la cara, me la tengo que lavar. Pero no te vas a lavar la cara con el espejo. Es la gracia de Dios, el Espíritu Santo en ti, el que te limpia la cara. Pero tienes que estar ahí en ese momento, viendo lo que el Espíritu Santo va a hacer en ti y tú permitiéndose que lo haga. Fíjense, mis hermanos, cuando Dios habló a mi corazón y me enseñó el camino correcto, es como que iba por la vida en una carretera, en un freeway, a 200 kilómetros por hora, desbocado. Yo iba directo a la muerte. Y sabía que estaba mal, que me iba a agarrar una patrulla. Digo, estoy platicando, es una metáfora, nunca he manejado a esa velocidad. Pero es como llevaba mi vida, pues, el desorden que había en mi vida. Sabía que muchas cosas malas me podían pasar y destruirme. Pero cuando supe que iba mal y encontré al Señor, es como si yo le hubiera dicho al diablo, ¿y tú por qué estás aquí acechándome? Yo estoy protegido. Ahora yo estoy bajo la sangre. Tengo la gracia de Dios sobre mí. Esto es lo que es el Evangelio. ¿Y saben qué? Comencé a manejar a la velocidad permitida en mi vida. Dejé de ser un transgresor de la ley. Pero fue la gracia lo que lo hizo. Y te lo repito, si me hubiera dicho, tú eres malo, tú haces esto, tú no entras al cielo, tú no puedes venir a la iglesia, tú no, me hubiera ido y le hubiera subido la velocidad. Esto es lo que está pasando en el mundo, mis hermanos. Un gran legalismo en la iglesia. Enseñanzas condenatorias y falsas en muchas partes, en nuestras casas, en nuestros hogares. Si tú has sido salvado por gracia, da de gracia lo que de gracia recibiste. No condenes a nadie. Si alguien está buscando en el lugar equivocado la satisfacción que no puede hallar, ve y abrázalo y dile, ¿sabes qué? Cristo te ama y yo te amo también. Cristo te ama como eres y yo te amo como eres y voy a estar contigo y te voy a acompañar. No, pero que yo soy así, yo también era así. No, pero Él lo va a hacer un día. No sé cuándo, los tiempos de Dios no los conozco, pero Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Yo te quiero pedir esta mañana que si te acuerdas cómo el pecado te destituyó de su gloria
y la condenación que alguna vez te detuvo en ese pecado porque te creías rechazado por Dios, quiero que le digas al Señor, yo ya no quiero ser un puente una fuente de condenación, quiero ser un puente de salvación. Quiero ayudar a otros a que lleguen a ti, con palabras de amor, con palabras sinceras, no ser obstáculo para nadie. El Evangelio es la cosa más hermosa que tú puedas escuchar. Ojalá que tú puedas decirles a otros que están en necesidad. El mundo se está perdiendo, mis hermanos. Tú no debes de contribuir a eso. Que tu palabra siempre sea el amor de Dios en tu vida. Y mientras escuchamos este canto y tú sientes que quieres ser ese puente de salvación para otros, ven al altar, yo quiero orar por ti. Porque si tú piensas que tú no tienes esa capacidad, Dios te dice ahora, yo te he dado esa capacidad porque he puesto sobre ti mi gracia. He puesto mi gracia sobre ti. Vamos a escuchar este canto y aquí quiero orar por cada uno de ustedes que necesiten ese consuelo del Evangelio en sus vidas.